Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, lucha por un sueño, no por una fantasía. Hay que diferenciar, amigos, sueños que pueden ser realizados, pero diferenciarlos de algo que es fantasía. ¿Cómo poder tú llegar a la mejor conclusión, escoger lo que realmente puede ser el cumplimiento de algo maravilloso en tu vida, en cualquier ámbito? Y encontrar que tus sueños fueron realizados. Porque, amigos, la vida se pasa rápidamente y no podemos nosotros ir, como quien dice, de proyecto en proyecto, de empresa en empresa, de decisión tras decisión. Tenemos que enfocarnos y tenemos que empeñar nuestros mejores esfuerzos y sacrificios también en algo que tenga realmente posibilidades. Por supuesto, todo esto con la ayuda de Dios. De ahí pues la importancia de diferenciar una mera fantasía que nos puede consumir tiempo, esfuerzos, intentos y más bien enfocarnos, dirigirnos hacia la consecución de un sueño maravilloso. Pues este es nuestro tema precisamente, luchar por un sueño, no por una fantasía. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 y verso 6 se hace referencia a este asunto. Dice así: sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y atención y perseguir el viento. Perseguir una fantasía es perseguir el viento. ¿Y qué diferencia es tener un puñado con mucha tranquilidad, con mucha bendición, y no estar buscando en el aire de qué asirnos, pero que no es nada más que estar intentando coger viento entre nuestros dedos, entre nuestras manos? ¿Cuántas personas frustradas hay y no saben a quién culpar, si culparse a sí mismos, culpar las circunstancias, culpar a las personas a su alrededor, porque no pudieron alcanzar un sueño? Pero ¿es que no pudieron alcanzar un sueño o es que fueron tras una fantasía? Aquí dice que ir tras una fantasía es perseguir el viento. Pues como ven, el pasaje bíblico hace referencia a este tema, lo cual es un claro indicador o indicativo de que esto nos pasa. Nosotros los humanos podemos confundir una fantasía e ir tras ella, pues, por supuesto, sin tener los resultados, los frutos, los réditos, que a diferencia cuando se persigue un buen sueño, algo realizable, nos deja en un grado de satisfacción y de realización plenas. Pues con esta escritura de base, hagámonos la siguiente interrogante y busquemos las respuestas. ¿Cómo diferenciar? Amigos, ¿cómo diferenciar la lucha por un sueño y no por una fantasía? ¿Cómo saber establecer la diferencia? Pues vamos a trabajar con esta interrogante y estoy seguro que las respuestas ayudarán a despertar el discernimiento para saber escoger bien entre sueño y fantasía. El primer criterio es este para diferenciar un sueño de una fantasía. Tu sueño, por lo general, se relaciona íntimamente con tu vocación de vida. Óyelo bien, se relaciona tu sueño, debe relacionarse con tu vocación de vida. Es allí donde uno va observando las vocaciones de vida. A veces comienzan a expresarse con gustos de la persona, con deseos innatos de hacer algo,
Hay personas que, por ejemplo, desde muy pequeñitos les gustó el arte culinario y terminaron siendo un chef muy reconocido. Otros desde muy pequeños corrían tras el balón y parecía ser solo un juego más de un niño, pero aquel interés por jugar a la pelota se fue quedando de manera permanente con el niño y terminó siendo un futbolista profesional. También está el gusto desde muy pequeño. Oía música, le gustaba la música y terminó siendo un músico. Se dan cuenta, por eso vale la pena observar, por ejemplo, a nuestros hijos pequeños para ir viendo cuáles son sus inclinaciones y no forzar y presionar a un hijo a hacer algo que no está dentro de lo que es su vocación natural. Hay padres amantes del deporte que quieren hacer deportista a un hijo, pero a ese hijo le gustan los números, las matemáticas, no le interesa el deporte. O hay padres que quieren hacer músico de un hijo, quizá porque este padre o esta madre estuvo vinculada con la música o simplemente porque es el deseo de ellos, que el niño o la niña sea un músico. Pero quizá lo que le interesa es las letras o el arte en otra forma de expresión. Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene que ir pensando y observando, y no solamente con los niños, nosotros adultos igual, ir encontrando dónde está nuestra vocación. En mi caso, soy autor de una cantidad ya respetable de libros, y yo no estudié para periodismo, ni estudié letras, pero había una tendencia natural desde bien pequeñito. Ortografía casi perfecta desde la escuela primaria y me gustaba eso de escribir y todo eso. Y bueno, por un tiempo yo mismo entendí mal mis cualidades e inclinaciones y estudié arte como para ser pintor, pero con el correr del tiempo fui dándome cuenta que mi interés y mis habilidades y mi inclinación iba más bien para el tema de las letras, ¿no? Entonces estoy diciendo, tu sueño debe relacionarse íntimamente con tu vocación de vida. Número 2, ¿de qué otra manera diferencias luchar por un sueño y no por una fantasía? Bueno, encuentras la diferencia también en que tu sueño se relaciona con dones que Dios ha puesto en ti. No solamente es una vocación, porque a veces la vocación es lo segundo o lo último que se descubre, pero los dones sí se descubren desde bien temprano. Entonces, dones, a veces uno tiene dones que no conoce, eso es importante también decir. En mi caso, he dedicado cerca de 45 años y más al ejercicio de un llamado, de una vocación pastoral, lo cual tiene como seria implicación hablar para la gente. Pero curiosamente, de niño yo era un niño tímido. Me ponía nervioso, sudoroso, cuando había que exponer algo en la clase. Entonces era un don que estaba allí, pero que tuvo que ir descubriéndose. Recuerdo que cuando me hice cristiano, el pastor me empujaba literalmente a estar ahí en el altar y yo me ponía nervioso, todo me confundía, los nervios me podían, pero aquel don que estaba allí comenzó como a soltarse el nudo que lo tenía atrapado y comenzó aquello a fluir. Y de pronto aquel muchacho tímido comenzó a soltarse y lo demás es historia nada más. Se dan cuenta, debe relacionarse entonces el sueño con dones que Dios ha puesto en ti, dones que tienen que ser auscultados, definitivamente sí, que deben ser incluso buscados como quien busca un tesoro, hasta ir encontrando esos dones
que van a ser un match perfecto con la vocación de vida de la persona. Número 3, ¿cómo diferenciar la lucha por un sueño y no la lucha por una fantasía? Pues el sueño también es algo para lo cual tú estás equipado. Esto es importante. El sueño es algo para lo que estás equipado. Entonces vas a encontrar que hay esa coincidencia. Quisieras hacer determinada cosa y sientes que hay un cierto equipamiento en ti. Digo porque también uno puede equivocarse. Nunca voy a olvidar en una consejería un señor que poseía una ingeniería, ahora mismo no recuerdo en qué especialidad, pero por razón de estar desempleado por un tiempo, me buscó en consejería y me dijo, entre otras cosas, que él quería poner un negocio. Le dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, él quería poner un restaurante. Y le dije, ¿y usted de comidas qué sabe, qué entiende de elaboración de alimentos a ese nivel? No, nada, me dice, yo soy ingeniero y me dedico a esto y esto y esto, pero estoy desempleado. Yo le dije, mire, yo que usted lo pensaría mejor, porque si usted no está equipado para dirigir una operación de un restaurante y un asunto de comidas, el fracaso va a ser más grande porque usted va a invertir no solamente esfuerzos con capacidades que parece no tener, pero también va a arriesgar financieramente sus recursos. Entonces, así sucede, se nos antoja que vamos a irnos por determinado rumbo, pero no estamos equipados para eso. Es ahí donde cada uno debe aprender a fluir con ese equipamiento, que el equipamiento viene entre dones naturales, dones que se descubren en el proceso, preparación de vida también, la forma de capacitación, de formación, de estudios que la persona ha ido teniendo. Todo eso al final va conjuntándose para que la persona se oriente en esa ruta y tenga éxitos. Pero si no está la persona equipada para determinada función, para determinado ejercicio, para determinada actividad, lo mejor es dedicarse a algo con lo que la persona pueda fluir más en términos de capacidades. Y número 4, con lo que voy finalizando, cómo diferenciar la lucha por un sueño y no por una fantasía. También lo diferenciamos poniendo la atención a esto. Tu sueño te empodera, por lo general tu sueño te empodera. La fantasía te drena, la fantasía te debilita nada más. Entonces vuelvo a la situación de mi vocación. A medida que el pastor me ponía y me subía al altar, a veces con mi guitarra, a veces sin ella, para dirigir alabanzas en la iglesia. En algunas ocasiones me pidió dar un estudio, lo hacía fatal, me quedaba sintiendo como que yo estaba haciendo nada más que el ridículo. Pero a medida que el tiempo iba pasando, a medida que yo iba ejercitándome en aquello, sentí que me iba empoderando. Cada vez me sentía más libre, cada vez me sentía más parte de aquello, cada día fluía más con ello y bueno, se convirtió al final en una vocación comprobada y aprobada por Dios, lo que he estado haciendo por el resto de mi vida. Yo comencé sirviendo a Cristo desde mis años 20 y prácticamente toda mi historia se escribió en eso. Pero sí, un sueño te va empoderando, claro que sí. Te va dando una fuerza interior, te va dando capacidad de perseverancia, te va dando que te levantas cuando algo sale mal, te empodera. La fantasía no, la fantasía solo te va frustrando, la fantasía solo te va debilitando, la fantasía solo va drenando tus fuerzas. Entonces ahí también vas encontrando la diferencia entre lo que es luchar por un sueño realizable y simplemente estar, como leímos en el texto bíblico, persiguiendo el viento.
Si ese es tu caso, si así te has visto, necesitas entonces pensar en todos estos criterios que te he compartido para por fin poder diferenciar lo uno de lo otro. Ya que menciono el texto bíblico, hagámosle lectura nuevamente, Eclesiastés capítulo 4 y verso 6. Sin embargo, es mejor tener un puño con tranquilidad que tener dos puños con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es que está hablando de un doble esfuerzo. Dos puñados habla de doble esfuerzo, pero persiguiendo nada, persiguiendo el viento. Por el contrario, el que persigue un sueño tiene un puño lleno nada más, pero está lleno de satisfacción en la otra mano. ¿Se dan cuenta? Pues con esta base escritural, la pregunta fue, ¿cómo diferenciar? Luchar por un sueño y no por una fantasía. Y las respuestas han sido las siguientes, las resumo. 1. Tu sueño se relaciona íntimamente con tu vocación de vida. Número 2. Tu sueño se relaciona con dones que Dios ha puesto en ti. Número 3. Tu sueño es algo para lo cual estás equipado, aunque al principio no lo sabes del todo. Y número 4. Tu sueño te empodera. La fantasía, por el contrario, te drena, te debilita. Te frustra. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Lucha por un sueño, no por una fantasía. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.